Buenas tardes a todos, tanto a los que están, bueno, voy a admitir a Charo que está, a tanto a los que estáis aquí presencialmente en la sala azul mm, de las Claras de la Fundación Caja Murcia y a los que estáis virtualmente en el comienzo del quinto curso del Mundo Clásico en las Ciencias y las Artes, que da comienzo hoy con la conferencia del profesor López Nicolás, al cual va a proceder a presentar. Yo soy Pablo Piqueras y este es como digo, la quinta edición, la primera que dirijo yo. Las cuatro anteriores las ha dirigido la profesora Rosario Guarino y ya nos ha dado el relevo a nosotros. Ha coordinado Jessica Navarro, que también está presente en la sala. Y van a ser 10 conferencias, que es un curso de formación del profesorado de educación secundaria, que tendrán lugar todos los lunes y jueves de aquí hasta final de marzo, que está el programa en internet, que es, como digo, el quinto curso del mundo clásico de las ciencias y las artes. Y hoy tenemos al profesor José Manuel López Nicolás, que es profesor en la Universidad de Murcia y es uno de los divulgadores científicos más relevantes de nuestro país y con mayor proyección en medios de comunicación y redes sociales. Es autor del popular blog Ciencia, uno de los más premiados en el área de divulgación científica del ámbito hispano y también uno de los más visitados. Es, como digo, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Murcia y ejerce de profesor de Biotecnología, Bioquímica y Tecnología de los Alimentos. Desarrolla su actividad investigadora dentro del Grupo de Excelencia Bioquímica y Biotecnología Enzimática y además ha sido vicerrector de Transferencia y Divulgación Científica en la Universidad de aquí de Murcia. Ha publicado diversos libros, entre los que podemos destacar Los nuevos alimentos del siglo XXI, que vio la luz en 2004, Las raciones cotidianas en el 2016, Vamos a comprar mentiras, también en el 2016, y Un científico en supermercado, publicado por la prestigiosa editorial Planeta en 2019. Y sin más dilación, le doy las gracias por haber accedido a inaugurar esta quinta edición del Mundo Clásico y por su presencia aquí con nosotros hoy. Bien, pues en primer lugar, gracias por su asistencia a los que están aquí, a los que nos están viendo a través de internet y por supuesto dar las gracias a Pablo, a Jessica y a Charo, que también nos estará viendo, a Charo Guarino por haberme invitado. Y claro, lo primero que cuando me invitaron me sorprendió, ¿no? Porque yo soy químico, y yo soy un bioquímico, lo que soy. Entonces, ¿qué hace un bioquímico en un curso como este, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a contarles desde mi perspectiva y van a ver, seguramente va a ser la conferencia más atípica, ¿no? Atípica dentro de todas las que están previstas en este ciclo, pero bueno, lo importante es que aprendamos, que lo disfrutemos, que lo pasemos bien y que vean cómo, desde mi punto de vista, las ciencias, las artes, la historia, realmente todo está súper conectado, porque al final todos son patas de la misma mesa, de la mesa que se llama cultura. Y yo creo que todo suma a la cultura, ¿vale? Pero lo primero que voy a hacer es presentarla. Realmente que, y lo hago en todas las conferencias, ¿no? La que vimos el otro día también lo hice y yo formo parte del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Murcia, que son esas personas que tienen en la parte de arriba de la diapositiva y dentro del departamento del grupo de encapsulación molecular. A eso me dirijo, el grupo de Bioquímica y Biotecnología Enzimática, que es uno de los grupos de excelencia de la Universidad de Murcia. Claro, a mí siempre me gusta poner esta diapositiva cada vez que salgo fuera de la universidad. ¿Por qué? Pues porque cada vez me doy más cuenta, el sábado en otra conferencia también, que si preguntamos fuera de la universidad a quién nos dedicamos los profesionales universitarios, a mí todo el mundo me dice fuera, a la docencia, ¿no? Todo el mundo me dice, pues, a dar clases. Esa es la percepción que hay, la percepción. Y realmente nosotros nos dedicamos a tres cosas, que una es la docencia, y siempre digo una cosa, ¿eh? Y yo sé que me están oyendo profesores universitarios y en las salas y eso, pero profesor que se queje o profesora que se queje de las horas de docencia que tiene, las horas de docencia que damos son un porcentaje de lo que hacemos. Pero el otro pilar es la investigación científica, y el tercero es la transferencia, que es lo que estamos haciendo aquí. La transferencia siempre se ha asociado a la transferencia a empresas, a la transferencia, las patentes, los contratos, etcétera. Pero ahora, desde hace unos años, la transferencia tiene dos objetivos más. Uno es
los gobiernos y la administración pública para la toma de decisiones basadas en la evidencia de lo que se genere otra cosa es que no hagan caso, no nos hagan caso, que nosotros transferimos la evidencia. Y otro es la transferencia a la sociedad, que es lo que hoy estamos haciendo, a través de la divulgación de la ciencia. Entonces, realmente esto es lo que cuando la gente da charlas de divulgación científica, muchas veces en la universidad se tomaba como algo frívolo, como algo que era, se infravaloraba, ¿no? ¿No? Realmente forma parte de nuestro trabajo porque forma parte de la transferencia social, que es uno de los tres pilares. Y siempre me ha gustado, creo que es importante, sí, creo que es importante hablar de los nuevos descubrimientos, de los nuevos avances de exoplanetas, de las nuevas técnicas de edición genética, de la nanotecnología, de las nuevas disciplinas, pero siempre digo, como dije el otro día, y aquí hay personas que estaban presentes, que si verdaderamente queremos acercar la ciencia a la sociedad y cerrar la brecha que todavía sigue existiendo, de lo que hay que hablar mucho más, aparte de nuestras nuevas tecnologías, pero de lo que hay que hablar mucho más es de lo que pongo en la pantalla ahora, ¿no? De la ciencia de la vida cotidiana, de la ciencia del día a día, de la ciencia de todo lo que no. Entonces, de eso es de lo que me gusta hablar. Aparte que lo otro es necesario, pero la sociedad hay que hablar, hay que hacerle ver que sin la presencia, sin el avance científico-tecnológico, todo lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos sería prácticamente imposible. Y hay que hacerlo ver, mucho que a veces se intuya. ¿Y dónde está la ciencia de la vida cotidiana? La ciencia de la vida cotidiana la tenemos en la gastronomía, donde mucha gente en nuestros platos más populares hay que enseñar la ciencia que hay ahí, en nuestros fármacos, en los cosméticos, en el deporte, pero también ya no son nuestras necesidades o nuestras aficiones, sino nuestras tradiciones más populares. A mí me gusta hablar mucho de la ciencia. A ver, Algo ha pasado ahí. sí, porque ¿Y ahora? Sí, De la ciencia en nuestras tradiciones. De la ciencia, como puede haber, por ejemplo, en un paso de salsillo, o la ciencia que puede haber, por ejemplo, en un baile flamenco. Hablarle a la gente de la ciencia del día, ¿vale? Más allá de otras cosas que también le pasan. Pero si hay una cosa que realmente he hecho durante mucho tiempo de mi carrera y que hoy es lo que he intentado con la conferencia, una vez que marcamos la conferencia dentro de la transferencia social del conocimiento como pilar universitario, es esto, ¿vale? Es relacionar cosas relativamente incoherentes, ¿no? Cosas que parece que no tienen conexión, cosas que parece que son inconexas, relacionarlas. Y entonces, ¿qué objetivo hoy persigo en el rato que vamos a estar aquí? En este rato persigo conectar lo siguiente, ver cómo la mitología, la ciencia, el arte, el pensamiento crítico y, finalmente, lo que puede ser una compra en un supermercado están íntimamente relacionados. Y, por supuesto, una de las disciplinas científicas, la disciplina científica que me formó y que forma parte del título de la conferencia, que es la química. ¿De acuerdo? Entonces, voy a intentar relacionar todo eso y ver cómo no son cosas tan inconexas como puede aparecer en algún sitio. Vamos a ver, ¿quién era esta persona? Esta imagen, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿Sabes? No. ¿Quién es? Esta es Selene, ¿vale? Selene. ¿Selene quién era? Selene era la diosa, la diosa de la luna, ¿no? Selene era la diosa de la luna. Y Selene, que la vamos a ver ahora, nos va a aparecer, es donde gira toda la conferencia en Selene. ¿Quiénes eran los familiares, entre comillas, de Selene? Selene era la diosa de la luna en la mitología griega. Los padres de Selene eran Hiperión, que era como el dios, por decirlo de alguna forma, de la observación. La madre era Tea, de la vista, y los hermanos eran Helios, del sol, y luego era Eros, de la aurora. Todos formaban parte de los titanes, ¿de acuerdo? Y entonces, si os dais cuenta, en esta imagen que venimos ahora, esa es la bóveda de la estancia del Sol y del Palacio del Té de Mantua. Fijaos en la imagen. ¿Qué vemos en la imagen? En esa imagen. En esa imagen, la que estamos viendo allí es a Selene, ¿vale? Llevando el carro, tirando del carro de la noche. ¿Y cuándo aparecía Selene?
cuando desaparecía el carro de su hermano, de Helios, el carro del Sol, ¿vale? Y entonces en la bóveda pintaron a los dos, se pone, y además fijaos cómo va uno como en contra del otro. Uno aparece, por el otro desaparece. Entonces nos tenemos que quedar con Selene como la diosa de la luna y que forma parte de los titanes, que ahora hablaremos de ello. ¿Y os suena este? Endimión, ¿sabemos quién es? Endimión, es mi madre. Endimión. Endimión resulta que Endimión era un pastor. Endymión era un pastor, pero no era un pastor cualquiera, porque era un pastor que tenía poderío. Poderío, había sido nieto de Zeus, no era ninguno, llegó a ocupar el trono de Elida, lo que pasa que lo destronaron y entonces se fue a una región, el Monte Larmos. El Monte Larmos está en la región de Caria. Caria está en la parte, como tiene ahí, de lo que es la Turquía actual, ¿de acuerdo? En el suroeste de la Turquía actual. Y entonces él allí estaba de pastor. ¿Y qué ocurría? Que era una persona con una belleza muy fuerte. Y por las noches, cuando acababa estando de pastor, él se encerraba en una cueva. Les dice la mitología que se encerraba, se quedaba en la cueva y la única visión que tenía, adivinación, ¿quién era? La única visión era la luna, era Selene, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurría? Que él se enamoró de la luna. Hasta que por la noche, una noche, estamos hablando de mitología, evidentemente, una noche la luna se le acercó mientras él estaba durmiendo. Y entonces Selene, diosa de la luna, se acercó a la cueva y se quedó prendada de la belleza que tenía el pastor, de la belleza que tenía Endymión. ¿Qué ocurrió? Que Endymión despertó, vio a Selene y ahí se enamoraron los dos. Bueno, ¿qué pasó? Que se enamoraron tanto que llegó un momento que Endymión le pidió una cosa a Selene. ¿Qué le pidió? ¿Sabemos lo que le pidió? No lo sabemos. ¿Qué le pidió? Le pidió eso. Le pidió el elixir de la eterna juventud. Le pidió que le dijera a Zeus que él quería estar eternamente, ¿no? Que no quería morir y quería eternamente poder vivir esa relación que tenía mitológicamente con Selene. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que dijo Zeus? Porque lo que dijo Zeus era que sí, que se lo concedía, pero él no lo podía hacer inmortal, no lo podía hacer inmortal porque era un hombre, ¿vale? Entonces a Endymión lo que le concedió es que Endymión no envejecía durante la noche, no envejecía durante todo el tiempo que estaba durmiendo, que era el rato que se le acercaba a Selene para estar con él. Y eso fue lo que le concedió Zeus. De hecho, dicen que tuvieron 50, lo que dice la mitología, aunque claro, según de donde leas te encuentras cosas distintas. Eso es la mitología, ¿vale? Y que tuvieron 50 hijas, las 50 Menae, ¿vale? Que son las 50 Menae durante las noches que ellos estuvieron. ¿Por qué tengo esos aros olímpicos ahí puestos en la imagen? Esos aros olímpicos. Porque las 50 Menae están representando los 50 meses que hay entre Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos, ¿vale? 4 años, 48 meses, los aros olímpicos representan las 50 medallas. Bien, pero ya tenemos encuadrada la transferencia como uno de los pilares a través de la divulgación científica de la labor de un universitario. Ya sabemos que Selene era la diosa de la luna, ya sabemos de quién era hija, de quién era hermano y su relación con Endymión, de la que nacieron las 50 Menae, pero a cambio de poseer el elixir de la eterna juventud por la noche. ¿Vale? Pero Selene, realmente, el nombre de Selene, ¿a qué más se lo da? Aparte de la diosa, ¿qué otras cosas tienen el nombre de Selene? O su nombre derivado de Selene. ¿Qué se nos ocurre? Eso es lo que tenemos ahí. Tenemos una piedra, ¿no? Tenemos una roca que es la selenita. La selenita viene, el nombre de la selenita viene también de Selene. Tenemos un asteroide. Hay un asteroide que se llama Selene. Tenemos por otra parte la xenología. ¿Sabéis lo que es eso? Eso es la disciplina científica que estudia la geología que hay en la Luna. ¿Vale? Esa es la xenología. Los selenitas son los hipotéticos, el nombre que se le daba a los hipotéticos habitantes que había en la Luna. ¿Y a qué más se le ha dado el nombre de Selene? ¿Hay algo que tengamos por aquí cercano que se le haya dado el nombre de Selene? Dilo. Un programa informático.
Bueno, tenemos un programa informático que en mi casa lo conocemos bien. No me toca a mí, afortunadamente, pero bueno, le toca a mi mujer. Pero se lo damos también a un grupo sardinero, del entero de la sardina, de Selene. Y eso ya, para los más jóvenes, en la serie Underworld, en el inframundo, hay una vampireza que es inmortal. Y ahí viene, hay una que recibe el nombre de Selene, y luego en el mundo manga está presente en muchísimos sitios, ¿vale? Ahí lo tenemos en una de las obras, en el Sailor Moon aparece Selene. Claro, como dais cuenta, Selene, le hemos dado el nombre de Selene a muchas cosas. Claro. Y el pobre Endimión, el pobre Endimión que era, le hemos dado el nombre a algo, pues suena a algo que se llama Endimión. Pues Selene ya tenemos, lo tenemos localizado en varios sitios. Y Endimión sí que hay, sí que hay. El Endimión es un cráter de impacto en la Luna, ¿vale? ¿Y un cráter de impacto qué es? Lo podemos imaginar, ¿no? Un cráter de impacto es el meteorito que al impactar, ¿vale? Crea el cráter. Existen varios tipos de cráter, el cráter de impacto y después están los cráteres que surgen de abajo, surgen de movimiento dentro de la Luna. Esto es por un golpe que haya aparecido. Pero claro, ya tenemos marcado Selene, Endymion a todo el mundo, pero nos falta a qué otra cosa le dio Selene su nombre. Hemos dicho varias, hemos dicho aquí. Hemos dicho a un mineral, hemos dicho un asteroide, hemos dicho una ciencia, a la geología de la Luna, hemos dicho a los selenitas, al manga, a la mutación sardinera, pero selene, los químicos, aquí al menos hay dos químicos, ¿no? Sabemos que se le hemos dado a otra cosa, se le hemos dado a un elemento químico, el selenio, ¿vale? Y ahora, ¿quién descubrió el selenio? Fijaos, yo quiero que durante toda la charla vayamos cogiendo la conexión, ¿de acuerdo? Desde la diosa Selene hasta hasta el final de la conferencia. ¿Y quién descubrió el selenio? ¿Y por qué le dieron ese nombre al selenio? Selenio lo descubrieron, siempre se ha dicho que el descubridor del selenio fue Bercelio, ¿vale? Y sí fue mayoritariamente, pero también estaba Gauss, que ayudó mucho al descubrimiento de este elemento químico. ¿Cómo se descubrió? La forma de descubrirla fue muy curiosa y la forma de darle el nombre al selenio fue muy curiosa. ¿A qué me refiero? Se descubrió en una ciudad, una ciudad sueca. Una ciudad sueca que ahora mismo pone Suecia turismo y siempre te aparece Grimsby como una de las principales ciudades por el castillo tan maravilloso que tiene. Y entonces allí donde se vio es en una industria donde fabricaban ácido sulfúrico. ¿Vale? Estaban fabricando ácido sulfúrico en una industria sueca situada en esa ciudad y entonces encontraron un producto que era, en principio, lo relacionaban con el arsénico a la hora de quemar el ácido sulfúrico. Pero entonces vieron que aparecía en esa fabricación, al quemarse el producto, el sulfúrico, aparecía un precipitado rojo. Un precipitado rojo, un polvillo rojo, que no era típico de esa fabricación, ¿no? Que no sabían por qué podía ser, pero eso no era, no aparecía normalmente. Y eso olía a rábano picante. Ese precipitado rojo olía a rábano picante. Y decían, y no sabían lo que era. Entonces ya descartaron que fuera el arsénico y entonces lo relacionaron con otro elemento químico. El otro elemento químico que lo relacionaron era con el telurio. Pero sin embargo, Berzelius no se quedó conforme con eso. Él veía que sí, que tenía muchísima semejanza con el telurio, pero que realmente no era exactamente igual, que algo fallaba. Y tenía una mezcla entre el azufre y el telurio, pero realmente era no era ni azufre, ni era telurio, ni era así. ¿Por qué? Porque realmente nos estábamos encontrando con un nuevo elemento químico. Un nuevo elemento químico que hasta entonces no había sido descubierto. ¿Y qué nombre le dieron a ese nuevo elemento químico? El nuevo elemento químico le dieron el nombre de selenio. ¿Por qué le dieron selenio? ¿Por qué le dieron ese nombre? Porque en un principio, como he dicho, se creían que era el telurio. ¿Telurio de dónde viene? La palabra telurio, el elemento químico telurio, ¿de dónde viene? Telurio viene de telus. ¿Telus qué es? Tierra. Y entonces decidieron ponerle selenio, porque selenio viene de dónde? De la diosa Luna, la diosa de la Luna. Y por esa semejanza que había, esa semejanza tan grande existente entre el telurio y el selenio, le pusieron el nombre de Luna por la semejanza a la Tierra. ¿Me he explicado? Esa fue la razón por la cual le pusieron el nombre de selenio, que viene
de la diosa de la que hemos estado hablando al principio, de la diosa Selene. Al final, todo eso lo bautizó Bercelius, fue el que dio el bautizo, por esas razones que os he dado. Vamos, también le podían haber dado otra razón. Otra razón a que me dio, a que dio la relación entre Endymión y la diosa Selene, os he dicho que dio lugar a 50 hijas, ¿vale? La fertilidad fue grande, ¿vale? La fertilidad fue bastante grande. ¿Por qué os digo esto? Porque el selenio, el selenio se utiliza en complemento. Luego veremos si sirve o no sirve, pero se vende como en complementos ingredientes de complementos alimenticios destinados a aumentar la fertilidad masculina, ¿vale? Y hay quien dice eso, alguien dice, bueno, pues no tenían que haberle buscado, que el nombre no venía por ahí, no venía por la semejanza entre la luna y la tierra, sino por esto. Yo me quedo más con la primera versión, que es la de Bercelia. Bien. ¿Y para qué sirve el selenio? El selenio derivado de la diosa Selene, ¿para qué sirve? Porque acordaos que todo es como una historia contada que acaba en el supermercado. Y acaba en el supermercado de aquí, del que vengo hace un rato. Bien. Selenio se utiliza para un montón de cosas. El fin de semana, estudiando formulación con mi hija, sabemos, los químicos, sabemos que pertenece a los calcógenos. Es un anfígeno que se puede comportar como ácido, se puede comportar como base. Está en la columna del oxígeno, azufre, selenio, telluro y polonio, ¿vale? Ahí tenemos el selenio. El selenio tiene una cosa que presenta alotropía, ese compuesto químico. Alotropía en química, ¿a qué se refiere? Que se puede presentar de distintas formas. Lo podemos encontrar en sólido, lo podemos encontrar en polvo, lo podemos encontrar en un estado intermedio. Eso es la alotropía que tienen determinados elementos químicos. Por ejemplo, el carbono también lo tiene. El carbono sabéis que se puede presentar como diamante, se puede presentar como grafito, lo podemos tener como fulereno, etcétera. Pues el selenio tiene esa propiedad y lo tenéis en polvo, lo tiene también, está como el bioselenio, pero ahora mismo se está utilizando, sí. El selenio, el elemento químico al que Selene le dio el nombre, se utiliza muchísimo en fotografía, ¿vale? En fotografía, en el arte visual, se utiliza para las tonalidades de las fotos, para dar unos colores que sean más cálidos o más fríos según lo que vayamos buscando en cada momento. Se utiliza muchísimo en vidrieras para darle color naranja. La cerámica también que hay de color naranja, muchas de ellas están recubiertas del selenio. Se utiliza en pintura para arte y decoración. Se utiliza muchísimo en la iluminación en los teatros para resaltar determinadas cosas. Lo tenemos en orfebrería, en la escultura en metal. Se tiene también para proteger los textiles de la degradación ultravioleta. ¿Habéis visto un tipo de ropa? Por ejemplo, en las cremas, la letra FPS, ¿qué significa? ¿Y eso cómo funciona? Es decir, el factor de protección solar, ¿cierto? Y ahora está íntimamente relacionado con esto, el factor de protección solar, el FPS, eso existen de dos tipos. Es decir, mejor dicho, se utilizan dos tipos de filtros para el factor de protección solar, los químicos y los físicos. Los filtros físicos lo que actúan es como un escudo, ¿de acuerdo? Que llega la radiación solar a la crema y entonces la refleja. El filtro químico, ¿qué es lo que hace? El filtro químico es lo que hace es cuando llega la radiación solar, tú te has puesto el filtro químico, llega la radiación y no rebota, pero penetra. ¿Qué es lo que pasa? Que penetra con una energía distinta, con una longitud de onda distinta y la energía con la que penetra no puede provocar ningún daño. ¿De acuerdo? Pero, y eso es el FPS. El FPS, las cremas de FPS, ¿hasta qué número hay? Habitualmente hasta 50, pero hay más. Ahora ya no está permitido que haya más de 50, salvo en casos muy excepcionales de algunas cosas. Por encima del 50 no lo tiene. ¿Y por qué os estoy contando esto? ¿Y por qué no me está contando eso? Porque si lo ponemos en ropa, en la ropa, de lo que estamos hablando de los tejidos textiles, ¿vale? En selenio, ¿cómo se llaman las letras que hay que mirar? ¿Habéis visto la ropa que existe para protegerse del sol, ¿no? Para protegerse de la radiación ultravioleta? Hay tres letras. Hay tres letras que se llaman UPF. UPF. El UPF es a la ropa, lo mismo que el FPS es a la cosmética.
¿vale? Entonces, fíjense en la ropa, en las gorras, no vemos en la playa que hay muchos críos y una vez que están, llaman que no es perfecto, con camisetas especiales, pues le vemos aquí detrás y tiene un UPF que llega también hasta el 50 más. Es lo mismo que el FPS en crema, pero se utiliza para protegerse de la radiación ultravioleta, por eso se utiliza el selenio. Lo utilizamos en tecnología visual, en muchísimas pantallas táctiles, en proyectores digitales, en cámaras fotográficas. Se utiliza muchísimo en restauración. El otro día en la conferencia del Cristo del Refugio era una de las técnicas de restauración que se utilizan para conservar las obras de arte. Utilizan el selenio por ese recubrimiento especial que le dan. En sonido y arte experimental, pero se utiliza también en alimentación. ¿Dónde se utiliza en alimentación? El selenio. El selenio se utiliza muchísimo en complementos alimenticios. Nosotros vaya a cualquier supermercado y podemos encontrar en suplementos alimenticios y alimentos funcionales. Bien, estamos siguiendo cómo nos va apareciendo y esos alimentos funcionales, ricos en selenio, ¿qué es un alimento funcional? ¿Lo conocemos? Pero como El que está enriquecido en ciertas cosas. más o menos, más o menos. Fijaos, este tipo de los alimentos funcionales son estos, ¿vale? No me creo que haya, por ejemplo, los que somos en la sala o la gente que nos está viendo en el público ahora mismo, no creo que haya nadie en su casa que no tenga alimentos funcionales. Es prácticamente imposible no tenerlos. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Pero primero vamos a ver, y vamos a sacar también aquí un personaje muy estudiado con el mundo de las letras, ¿vale? Este tipo de alimentos apareció en Japón. Apareció en Japón. La idea de los japoneses, la idea era buena. La adaptación que hemos hecho aquí en Europa es un poco regular, ¿vale? La idea de los japoneses era que por decirlo de alguna forma, entre comillas, claro, que la seguridad social japonesa se estaba gastando mucho dinero en fármacos, ¿vale? Y entonces querían sacar una línea de alimentos que supliera, en cierta forma, a algunos fármacos. Esta frase seguro que la habéis oído. Esta frase de Hipócrates, que era el padre de la medicina moderna. Pero ¿habéis oído alguna vez eso, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina? Es una tontería con la boca. En fin. Lo que pasa es que de tanto repetirlo, como queda bien, que tu alimento sea tu fármaco y tu fármaco sea tu alimento, que eso queda muy bonito, pero no, un fármaco va para una cosa y un alimento es para otra cosa. Y no confundamos una cosa con la otra, ¿de acuerdo? Pero la idea era esa, la idea de los japoneses era esa. ¿Por qué he dicho, tú has girado un poco la cabeza, me digo, bueno, no lo sé, por qué he dicho que es muy difícil no tener alimentos funcionales dentro de las superficies comerciales, dentro de una superficie comercial ni de una casa? Hay 5 tipos de alimentos funcionales. Decimos un ejemplo de cada uno de ellos. El primero de ellos es aquello que se ha enriquecido en un ingrediente que no tuviera el alimento. ¿Conocemos algún alimento que tú lo hayas enriquecido en un ingrediente que no tuviera? La leche con omega. Por ejemplo, la leche con omega 3. Omega 3, el omega 3 lo sacamos. Ahora mismo nosotros nos tomamos una leche enriquecida en omega 3, y la tomamos tan normal, ¿no? Y el sabor es a leche, normal y corriente. Hace no muchos años, yo me acuerdo que venían de Granada, de una empresa láctea que todos conocemos, venían aquí a la Universidad de Murcia a hacer las pruebas y dejaban una peste a pescado a la hora de elaborar la leche tremenda, ¿vale? Y no hace tantos años, nuevas tecnologías han ayudado muchísimo. Venga, pero vamos, la leche enriquecida en omega 3. Del segundo grupo, de la eliminación de un componente no beneficioso para la población o para un grupo de población, es decir, imaginaos todos los grupos de alimentos sin que conocemos, sin lactosa, sin gluten, sin azúcar añadido, sin alcohol. Ojo, una leche semidesnatada, una leche desnatada, todo eso entraría ahí. El tercer grupo dice sustitución de un componente por otro. Pues ahí ponemos, por ejemplo, muchos alimentos destinados a los diabéticos, ¿vale? Cuando estamos sustituyendo un azúcar por otro. El cuarto grupo es enriquecer en un ingrediente que ya tuviera el alimento. Por ejemplo, ¿cuál? Enriquecer el alimento en un ingrediente que ya tuviera para subirle los niveles. Por ejemplo, la leche enriquecida en calcio, ¿vale? No sirve de nada, pero queréis más calcio, pues nosotros le ponemos más calcio. ¿Vale? Y el último de los grupos es el que se ha aumentado o disminuido la biodisponibilidad de un ingrediente.
Esos son, vosotros conocéis, seguro que sí, el Danacol, el Benecol y todo eso. ¿Cómo funcionan ese tipo de alimentos? Nosotros en el organismo tenemos unos receptores para el colesterol de la dieta, ¿de acuerdo? Del que se habla demasiado mal, pero no es tan malo como parece, pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tomamos el colesterol, se pega a esos receptores. Por eso luego nos suben los niveles, aunque nos suben más por otro tipo de colesterol, pero bueno, se pega. El Benecol, el Danacol y todo eso, lo que llevan son un grupo de moléculas cuya estructura se llaman fitoesteroles. La estructura es muy parecida, muy parecida al colesterol. Entonces, cuando nos lo comemos, las margarinas, las leches, etcétera, esos fitoesteroles se pegan a los receptores de la misma forma. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando llega el colesterol, pues no puede entrar, porque el receptor está tapado y entonces no se absorbe. Por eso se dice que alteran la biodisponibilidad. Realmente, en vuestra casa me vaya a decir que no tenemos ningún alimento que cumpla una de las... nadie tiene un alimento sin azúcar, un alimento con calcio, una leche semidesnatada, un alimento sin alcohol, un alimento... Esto tiene. La última estadística te lo dice que está en el 80% de las casas de la Unión Europea. La verdad que todo el mundo tiene esto. Bien. Pero los japoneses, como he dicho, los japoneses, de esto la culpa la tiene el selene, ¿no? De lo que habla. Los japoneses le dieron muchísimas, tienen muchas propiedades este tipo de alimentos. No venimos aquí ahora a explicar cada una de ellas, ¿vale? Evidentemente debe ser seguro y debe estar basado en evidencia científica. Sí, claro. El patrón de dieta tiene que ser habitual. Eso quiere decir que no te tienes que tomar, no hace falta, si te tuvieras que tomar 35 actimeles para que te produjera una acción, pues eso no entra dentro del patrón de dieta habitual, ni con uno tampoco. Pero bueno, pero aquí hay un dato que quiero que veáis que es la clave, lo que ha hecho aquí nuestra amiga la vieja Selene. Dice, el último, dice, el efecto beneficioso sobre la salud lo debe ejercer el ingrediente, el producto en la globalidad y no el ingrediente individual. Claro, eso, como dice en mi pueblo, eso es de perogrullo, ¿no? Es decir, claro, si yo tengo aquí, esto es, imaginad, la leche enriquecida en omega 3. El efecto beneficioso sobre la salud, ¿quién lo debe tener? ¿El omega 3 o la leche enriquecida en omega 3? Evidentemente, la leche enriquecida en omega 3, porque si el omega 3 es bueno, pero lo demás es malo, la suma es mala. Y los japoneses lo tenían muy claro. Dicho todo eso, no conozco ningún alimento funcional en el mercado que sea necesario. Ninguno. Y llevo más de 30 años trabajando en el diseño, elaboración, en el laboratorio, fabricación, y útiles algunos, necesarios y útiles. Bien. Fijamos, dentro de los alimentos funcionales existen como dos mecanismos para vender. Uno es el mecanismo del miedo y otro el de la tomadura de pelo. Me voy a juntar en el segundo, ¿vale? El del miedo, ¿qué es? El del miedo es muy fácil. Hemos dicho alimentos sin, que conocemos, ¿no? Sin gluten, sin lactosa, sin tal. La estrategia, en la mayoría de los casos, es la siguiente. La estrategia comercial, lo digo de pleno, la estrategia es yo echo basura sobre, siembro la duda, vamos a decirlo así, sobre un ingrediente y entonces digo que mi alimento no tiene ese ingrediente, le subo el precio. Y entonces, como la sociedad no conoce lo que hay detrás y nos dejamos llevar mucho por si acaso que no lleve esto, aunque tenga que pagar un poco más o mucho más. Esto pasa también en el tema de la cosmética, ¿sabes? El tema de la cosmética, el otro día en una conferencia contaba, ¿ustedes estarían dispuestos a ponerse cremas con parabenos? La gente, no, con parabenos no. La siguiente pregunta que hice es, ¿cuál fue? ¿Qué son los parabenos? Entonces la gente dice, no lo sé, pero por si acaso que no lleve. Es la cultura, ¿no? Eso suena bien, no es como transgénico y todo esto, no suena bien. A mí que me echen transgénico, me echen parabeno. Parabeno es a la cosmética como un conservante a la alimentación. Es que yo quiero que lleve parabeno. Pero si no, eso sería un desastre. Pero el miedo, ¿no? El miedo vende. Siempre digo que el miedo. Pero en ese miedo no nos vamos a centrar. Nos vamos a centrar porque la diosa nos tiene que llevar aquí al cómo, al mundo cómo. ¿De acuerdo? A los alimentos enriquecidos, no a los que he sustituido o he quitado una cosa. Mira, estas son las encuestas de percepción social de la ciencia, de percepción social de la ciencia, que hace la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. La hace cada 2 años. Y son muchísimos los datos que aparecen, ¿vale? Las preguntas que se hacen. Pero hay otras preguntas que son claves en esto. Pregunta número uno. La gente que tiene cada vez en mejor estima al progreso científico-tecnológico. ¿De acuerdo? Eso es bueno. Que se tenga mejor estima, eso es bueno. Bien. Pregunta número dos.
¿Sabéis cuál es la profesión mejor valorada por la sociedad? Mi hermano siempre va por delante. Eso es lo médico. Los médicos. Y la segunda son los científicos y los maestros, ¿vale? Eso es lo que dice la gente. Otra cosa es lo que luego da, pero los médicos y tal. Pero hay un tercer dato de esas encuestas de percepción social que no es bueno. El tercer dato es que el nivel cultural de la sociedad española y más el científico es bajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que diversas empresas del sector de los alimentos y del sector de los cosméticos han cogido esos datos y han dicho, si tú tienes en buena percepción a la ciencia y además valoras bien al científico, pero no entiendes de ciencia, pues la estrategia comercial es, te rodeo el producto de palabras que suenen a ciencia, de jerga que suene a ciencia, de alguien que aparezca con una bata, que le estoy dando el áurea esa de ciencia que es lo que a ti te gusta, ¿vale? Entonces, es lo que un día denominé como marketing pseudocientífico. Lo que tenéis arriba son alimentos funcionales, a la izquierda lo que tenéis al lado son complementos alimenticios. Pero todos podían decir hasta hace muy pocos años, podían decir lo que quisieran en su publicidad. Y siempre eran frases que sonaban a ciencia. Reduce el colesterol, ayuda al sistema inmunitario, ayuda a la salud articular, que es lo que la gente le tira, ¿vale? Hasta que entró, como elefante en cacharrería, entró la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Y lo que dijo es, si a partir de ahora queréis seguir poniendo estas frases, que son los que llaman la atención al público por lo que paga, entonces tenéis que demostrarlo. Tenéis que mandar a Parma, yo he sido muchos años de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, ¿no? Del Comité Científico, pero esta es la europea. A través de nosotros lo hacían y nos tienen que mandar la documentación. Si cumple lo que dice, te lo dejamos. Si no cumple lo que dice, te lo retiramos. Te retiramos la publicidad, no el producto. El producto, y si no es tóxico, pero la publicidad que le da las perrigas, como dice, eso sí que tiene que quitar. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que pasó cuando se puso en marcha el reglamento es que de las 50.000 primeras peticiones de la industria alimentaria para poder seguir diciendo lo que estaba diciendo, se aprobaron 222. Es decir, 49.700 fueron quedándose en el camino. Eso que me decía a mí, me decía dos cosas. Una, mí personalmente, opinión personal, ¿no? No hay que matizarla. Que me estaban tomando el pelo, ¿no? Porque, pues, sí, pues, entonces, ¿qué pasa? Va con todo lo del Logan. Dos, que al menos ya hay alguien que está controlando esto. Vamos a verlo. ¿Cuáles son los ingredientes? Ingredientes, y quedaos con esto. ¿Cuáles son los ingredientes que sí han sido aprobados por la Unión Europea para atribuirle estas frases que estamos diciendo? Pues sobre todo vitaminas y minerales. Algo de los omega 3, algo de la fibra, algo de los azúcares, alcoholes, etcétera, pero vitaminas y minerales. ¿Cuáles son los que no han sido? La ciencia no debe decir nunca, no, esto no sirve para nada. Eso está mal dicho. Lo que debemos decir los científicos es, a día de hoy no hay evidencia científica de que esto sirva para algo. Oye, en un futuro no se sabe. También había gente que pensaba que, o todos pensaban que la Tierra era plana. Todavía hay gente que lo sigue pensando, ¿eh? Pero la cosa cambia, ¿vale? Pero a día de hoy no tendríamos aquí tarde para decir todos los ingredientes, os he dicho lo de la cesta del supermercado, los ingredientes que no han demostrado evidencia científica, pero, os digo algunos, ¿vale? De los más conocidos. Las isoflavonas para la menopausia que se ponen mucho en los complementos alimenticios, alimentos funcionales, no tienen evidencia científica. Los ácidos linoleicos para adelgazar no la tienen. El colágeno no ayuda a la salud articular, el ácido hialurónico no ayuda a la piel ni tampoco a los huesos, la taurina no da alas, los péptidos bioactivos no bajan la tensión y ningún lactobacilo prácticamente, salvo una excepción que es la nada. Y quédense con la frase, es ilegal decir que mm, el colágeno, por ejemplo, ayuda a la salud articular. Eso da que te retiren el producto, ¿vale? Claro, entonces ustedes estarán pensando, la gente que nos está oyendo está siguiendo el curso por internet, estará pensando, bueno, aquí este señor nos está diciendo que eso es ilegal, pero si salimos ahí fuera, nosotros tenemos por todos lados el colágeno para las articulaciones, el hialurónico, los lactobacilos por todos sitios. Bien. ¿Son ilegales? No. ¿Qué ocurre? Que este reglamento se dejó, sé bien lo que digo, una puerta abierta.
Una puerta abierta por la cual, si tú añades el 15% de la cantidad diaria recomendada de un ingrediente aprobado por ley, ya puedes decir muchas cosas. ¿A qué me refiero? Vamos a verlo con un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo. Ese producto lo conocemos. ¿Ese cuál es? Ese es como el Actimel, pero de Mercadona, ¿no? O el Actimel de Mercadona, los botecitos. Y ahí pone que ayuda al sistema inmunitario. ¿Sí o no? Si yo hice una encuesta una vez, y entonces en la encuesta preguntaba a la gente, eh, ¿qué ingrediente de los que pone ahí ayuda al sistema inmunitario? Y todo el mundo me dijo lo mismo. Todo el mundo. Y además, ¿vosotros os acordáis cuando antes nos hablaban del lactobacillus casei inmunitas? Que le quitaron el inmunitas por una película que hubo ahí. Pero por las 100 personas me dijeron, haciendo la encuesta, me dijeron lactobacillus casei, si ahí es más grande que la etiqueta, el LK6 de toda la vida, la defensa siempre nos ha dicho, pero yo he dicho que eso no está permitido decirlo. Bien, ¿veis? Y ven la gente que nos está escuchando en el curso la gota blanca esa de leche que hay ahí, ¿no? Y vemos las gotitas que salen de la gota formando una curva. ¿Estamos de acuerdo? Ahí. ¿Veis cómo encima de la O de inmunitario ahí no hay una gota, sino un asterisco? Un asterisco blanco exactamente en el mismo sitio que tendría que estar la gota, pero no es la gota, es un asterisco. Y el asterisco te lleva a la parte de detrás del cartón. Y han cambiado. Hay que reconocerse lo que ellos han cambiado, otros no. ¿Y sabéis lo que dice el asterisco? A lo que te lleva una frase. A lo que te lleva es que a quien ayuda al sistema inmunitario no es el lactobacillus casei, sino es quien, la vitamina B6. La vitamina B6 que han tenido que añadir para poder decir que ayuda al sistema inmunitario. No sé si me estoy explicando. ¿Cuánto de vitamina B6 como mínimo debe llevar? 15% de la cantidad diaria recomendada. Por eso, si empezáis ahora en vuestra casa cuando lleguéis y a coger alimentos funcionales y complementos alimenticios, miráis la etiqueta y empezáis a ver 15%, coger el número. Ese es el ingrediente que funciona. Si me estoy explicando bien, me deberíais responder. Si yo quito ahora mismo la vitamina B6, ¿puedo decir que eso ayuda al sistema inmunitario? No. Si quito el lactobacillus casei, ¿puedo decirlo? Sí. ¿Por qué dejo el lactobacillus casei? Porque eso es lo que llama la atención. No llama la atención la vitamina B6. Claro, en ningún sitio pone en el cartón que según las encuestas de ingesta dietética, nosotros no necesitamos vitamina B6. Ustedes a esta hora van de vitamina B6 que rebosan, ¿de acuerdo? Pero si quisiéramos ser unos viciosos de la vitamina B6, pues tiene en la alimentación tradicional tiene vitamina B6 por tú en un plátano tú tienes el triple de vitamina B6 que en esos productos y te vale 3 veces menos. Porque no la necesitas, pero tú quieres plátano que y ahora. Esa estrategia del 15% y del asterisco la tenemos en todos sitios. Ustedes dirán, no, yo no. Ahora, lleguen a su casa y empieza a calcular basura. Y empieza, fíjese, ese producto de ahí arriba. Ese producto de ahí arriba lo vende mucho el Corte Inglés, ¿vale? O unos parecidos. Son de dos pequeñas empresas, tan pequeñas como Nestlé y L'Oreal, que se juntaron. Creo que están peleando, no sé, ahora no se están juntas o se están juntadas. Pero ahí viene lactolicopeno, jugo de basura igual que todas las demás, la isoflavona de soja tampoco, y viene más vitamina C. Y encima de la C, ¿qué hay? Un asterisco. Un asterisco. Y entonces el asterisco, ¿qué te está diciendo? El ingrediente que funciona. Bien, la sociedad española consume entre un 200 y un 300% más de la vitamina C necesaria. ¿De acuerdo? Eso me vale casi 30 pavos. Las cajitas esas que ustedes están pagando por vitamina C, que está ya de vitamina C aquí reventado. Fíjense, no he dicho que el colágeno era ilegal asociarlo, pero ¿con qué viene ahora? Porque el que funciona, ¿quién es? Te está quedando muerta, ¿eh? Esto no lo esperaba tú esta tarde. Estos son el triptomax. El triptomax ya son palabras mayores. Para estados leves de depresión, el triptófano tampoco. ¿Pero qué lleva ahí? Vitaminas y minerales. Como mínimo, ¿cuánto debe llevar? El 15%. Y el otro, el de memory, ese lo toma muchísimo mi alumno, si van las cosas, el de memory. Y las personas mayores, a todos mucho las personas mayores para la memoria, ¿vale? Para la memoria. Me dice, madre, yo no, pero tú no eres mayor, mamá. Pero fíjense, la jalea real, composición, jalea real. La jalea real, pues sí, todo lo natural que vosotros queráis, todas las abejitas, pero nada. Fosfatidilcerina, nada. Taurina, nada. Pero lleva fósforo, lleva fósforo. Y me acuerdo, siempre mi abuela me decía, el fósforo es bueno para la cabeza, siempre nos han dicho, ¿sabéis cuánto fósforo lleva eso? Claro, y alguien dirá, como mínimo 15%. Sí, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que en una sardina, el mar menor, no de estas que ponen los vascos que dicen que existen allí, sino la sardinita tiene el mismo fósforo que en 3 cajas.
Una sardina que nos vale 40 céntimos, 50 céntimos, si acaso. Tres cajas de esto que nos puede costar casi 80 euros. Dice, ¿estamos de acuerdo? Ahí tiene, el otro día hice la cuenta con una conferencia. Del magnesio te digo, Charo, que lo que te he dicho, que sí funciona, y sí tiene una alegación permitida. El sí funciona no es que diga, cuando yo digo que algo funciona no es que lo diga yo, es que está en el reglamento, y aquí hay una lista, ¿vale? Hay una lista de ingredientes con la frase. Y cuando dicen, no, pero es que ha salido un estudio, si ha salido un estudio, mándalo allí al panel de la EFSA y entonces cambiarán, o no cambiarán, lo incluirán o no lo incluirán. Entonces el magnesio, pero claro, el magnesio, ¿qué es lo que pasa? Que el magnesio tú lo tienes en frutos secos, tú lo tienes en chocolate, que lo tienes en legumbres y que no necesitas suplementarse normalmente el magnesio. ¿De acuerdo? Si necesitaras, lo tienes en la alimentación tradicional. Ahora, si lo necesitaras, que es raro, ¿vale? Y además no quieres la alimentación tradicional, pues gástate ahí mm, 40 euros, ¿vale? Pero lo tiene en la alimentación tradicional. Entonces, todas esas pastillas del colágeno son legales, sí, pero porque lleva magnesio, si no, no lo sería. ¿Y por qué pone magnesio bien grande? Pues lo mismo que el lactobacillus casei, para poder venderlo. El otro día hice la cuenta, 100 gramos de garbanzo, 100 gramos de garbanzo, ¿vale? Que, pues, creo que me costaba, porque hice los cálculos para una vez a 0,51, que todo esto está estudiado, 0,51, tenía el equivalente a 200 y pico euros en complementos alimenticios por la composición del garbanzo, ¿vale? Pues, ojo, ojo. No paro de decir, porque sé que se está grabando, etcétera, pero no paro de decir que todos estos productos son legales. Porque un reglamento, desgraciadamente, un reglamento para mí infumable, y un reglamento que no quieren quitarlo, que lo permite. Pero también la ley de la publicidad. En la ley de publicidad hay un apartado que es actos de engaño, que yo no digo que sea un acto de engaño, ni que no sea, que lo entiendo. Pero acto de engaño que dice que se supone un acto de engaño cualquier información que, aun siendo veraz, puede inducir a error al consumidor y modificar su comportamiento a la hora de comprar. ¿Vosotros creéis que puede inducir a error al consumidor todo esto de meter un asterisco, ponerlo ahí, cambiar de meter en la vida? ¿O qué queréis que os diga? Lo que hace falta es ser valiente. Puedes ser valiente y tirar para adelante. ¿Vale? Yo siempre soy de los que digo que en estos casos no hay que crear nuevas leyes para cargarte esto, sino que hay que aplicar las que existen. Pero no me quiero. Bien, pero yo, dices tú, ¿vale? Y esto, lo que he contado de los alimentos funcionales, ¿qué tiene que ver con la diosa selene, de la que estábamos hablando? Muchísimo. Bien, entonces, aprovecharse del selene. Bien. ¿Qué era esto? ¿Quién era esto? Y volvemos al principio de la conferencia. Acordé de lo de relacionar cosas aparentemente inconexas. ¿Quién eran estos dos? Eran Endymión y la diosa Selene. ¿De acuerdo? ¿Qué le pidió Endymión a Zeus a través de Selene? Hemos dicho que le pidió el elixir de la eterna juventud. ¿Os acordáis? Eso es lo que le pidió. Y es lo que le concedió durante las noches que la luna lo visitaba. ¿Y esto qué es? Estos son los complementos alimenticios que se entienden como son conocidos como los elixir de la eterna juventud. Porque ¿para qué es lo que sirve? Para, o dicen que sirve, para ralentizar el envejecimiento celular. Todos están basados, fijaos el nombre de todos, ¿vale? Si os dais cuenta, todos están basados en una molécula, la que yo trabajo en el laboratorio. Trabajo muchísimo, mucho publicado sobre esa molécula, que se llama resveratrol, ¿de acuerdo? Fijaos los nombres de los complementos alimenticios. Los nombres de los complementos alimenticios son oxidoril resveratrol, Revidox, Resveradox, Resverasol. ¿De cuenta? Todo lo que el resveratrol, esa molécula, ¿cuál es? ¿Os suena que esté en algún sitio? Ese resveratrol es un polifenol. Ese polifenol es el que se agarran los bebedores de vino, o nos agarramos los bebedores de vino, para decir que es bueno el vino. ¿De acuerdo? Es que tiene un fenol, un polifenol, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído eso de que el vino es bueno para la salud? ¿Vale? De que una copita de vino es buena para la salud. Entonces, eso no es cierto, ¿no? Ni dos copas de vino son buenas para la salud, ni una copa de vino, ni media copa de vino es buena para la salud. La gente se agarra a esa molécula, al resveratrol, que es en el que están enriquecidos todo esto. Ya, pero no nos olvidemos de una cosita.
cosita, es que el vino, aparte del resveratrol famoso, tiene otra cosa. ¿Y la otra cosa cómo se llama? La otra cosa se llama alcohol. Y resulta que el alcohol tapa los supuestos efectos beneficiosos del resveratrol. Y digo supuestos porque no tiene ninguna alegación saludable concedida. Entonces la gente dice, ya, pero lo tomamos de forma moderada. Bueno, vamos a ver, aquí en Murcia lo de forma moderada el vino lo damos regular. Pero segundo, el alcohol tomado de forma moderada está asociado a 7 tipos de cánceres distintos. No nos equivoquemos. Entonces, alguien aquí en la sala que me conoce, que no me conocéis, en barrio, me podréis decir, vale, pero tú tomas vino, ¿no? Pero no me engaño. Es decir, yo no tomo vino para el corazón. Es decir, yo no digo, no, es que esto lo estoy tomando porque es bueno para el corazón. No, lo tomo porque me gusta, con la familia, con los amigos. Pero, ¿por qué os estoy diciendo esto ahora? Que ese resveratrol, que es el rey, es el ingrediente en el que se basan los complementos alimenticios basados en el elixir de la juventud, son todos esos que tenéis ahí, no tienen ninguna alegación saludable, no tienen ninguna alegación. Entonces, si no tiene ninguna alegación saludable, todos ponen resveratrol por todos sitios, ¿qué tendrá? Debe tener algo para poder decir, por ejemplo, como habéis visto aquí, ayuda a ralentizar el envejecimiento celular, o para decir que retrasa el estrés oxidativo, etcétera, ¿vale? ¿Y qué es lo que tiene? Ya lo podéis imaginar si estáis siguiendo la charla. Tiene esa, tiene a la diosa protagonista de la conferencia, a la diosa Selene, o mejor dicho, tiene selenio. ¿Y cuánto debe tener de selenio? Pues como mínimo, debe tener de selenio el 15% de la cantidad diaria recomendada. Si vosotros miráis bien el complemento alimenticio, como decía, vosotros acordáis de la serie aquella que eran Los Serranos, y aparecía uno que era el Fiti, ¿no? El Fiti de Los Serranos decía, tengo una mirada sucia, una mirada sucia, pues entonces tenemos que mirar los complementos alimenticios con la mirada sucia, y mirar la etiqueta, y ver el 15%, y veis como en todo eso nos aparece el 15%, el selenio, porque es el ingrediente que les permite decir todo lo que dice. Lo que ocurre es que el selenio, al igual que el magnesio, al igual que la vitamina B6, al igual que la vitamina B la vitamina C los tenemos en la alimentación diaria. Fijaos, lo tenemos en carne, lo tenemos en huevo, lo tenemos en frutos secos, lo tenemos en hortalizas, lo tenemos en todos sitios. Y lo tenemos en complementos alimenticios. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Qué es lo que le pido yo a los alumnos que hagan en clase, los trabajos y todo eso? Y sé que es un follón, y se lo digo a los consumidores. O vaya un follón, ya puedes hacerlo o hasta hace 30 años, haz lo que tú quieras. Vienen las dos opciones, ¿vale? Fijaos que es lo que os he dicho. Existe, realmente en el Boletín Oficial del Estado, existe un Real Decreto que yo llevo aquí, ¿vale? El Reglamento Europeo. Y entonces en ese Real Decreto te dice, uno, porque hay dos, uno, te dice la cantidad diaria recomendada esto es como un ejercicio práctico, la cantidad diaria recomendada de cada vitamina y cada mineral. Ahí tenéis algunos, ¿vale? Aparece la vitamina, el fósforo, el selenio, etcétera. Y eso está por ley, la cantidad diaria recomendada. Esto es esto, ¿vale? El otro reglamento que te dice, mirad aquí a la derecha, selenio, por llevar, coge la calculadora y hace el 15% de la cantidad diaria recomendada. Y son tanto. Si la cantidad de recomendada son 100 gramos, estoy exagerando, el 15% es 15. Por meterle 15 gramos al complemento alimenticio, puedes decir que contribuye, ¿os acordáis? A la espermatogénesis, ¿os acordáis lo que he dicho contra la conferencia de la fertilidad? ¿Por qué? Por el selenio. O que contribuye al mantenimiento del cabello, que contribuye al mantenimiento de las uñas, al normal funcionamiento del sistema inmunitario, justo llevando el 15% de la cantidad diaria recomendada de eso. Abajo tienes para la función tiroidea normal y fijaos lo que dice la última. El selenio contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo, que es, con otra fase, lo de ralentizar el envejecimiento celular. Todos esos complementos que ponía resveratrol en grande, realmente es el selenio, lo que está haciendo, el selenio que viene de nuestra amiga y protagonista, la diosa Selene. Fijaos, 100 gramos de atún, es lo que yo pongo en la foto, 100 gramos de atún, cuyo precio no llega a los 2 euros en muchos supermercados, hay 82 microgramos de selenio, casi 10 veces más
de la cantidad de selenio necesaria para que un complemento alimenticio pueda prometer que ayuda a la protección de las células frente al daño oxidativo. Estoy diciendo que por su contenido en selenio, 20 céntimos de atún, por decirlo de alguna forma, 20 céntimos de atún podrían publicitar las mismas propiedades que un complemento alimenticio que vale 29 euros. ¿Esto es legal? Sí. ¿Soluciones que podríamos dar? ¿Qué soluciones podríamos dar a esto? Digamos, claro, soluciones. Hombre, una solución es decirle a Zeus que baje y que el elixir de la eterna juventud que le dio a Endimión y a la diosa Selene, que lo vaya retirando de los supermercados, pero no lo veo. Otra, que nosotros los consumidores renunciemos al elixir de la eterna juventud. No vamos a renunciar en la vida, en la búsqueda. Esa imagen de dónde es, el Quijote. ¿Cuál fue el primero? Bueno, el primero, hubo antes, pero ¿de qué elixir de la eterna juventud se habla en el Quijote? ¿Os acordáis del bálsamo de Fieragrás? Ese era el primer, el bálsamo de Fieragrás era el primer elixir, o el elixir de la eterna juventud de la literatura española. No vamos a renunciar nunca. Un montón de las cosas que compráis, que compro, siempre vas pensando en eso. Hay otras formas. Vosotros, si aquí dijera, ¿qué preferimos? ¿La educación o la prohibición de esos productos? ¿Qué diría? Y te voy a decir una cosa, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque con la educación, sí, no llegamos, no llegamos. Ojo, estoy diciendo que la educación no es buena, claro que es buena. La educación siempre, siempre, siempre. La formación siempre, siempre. Pero hay cosas que con la educación solo no llegan. Porque tú puedes dar conferencias aquí, para los que estamos aquí, para todos los que no están siguiendo en el curso, escribir libros, etcétera. Pero mientras eso se siga permitiendo ahí fuera, ¿qué hacer? No hay nada que hacer. Tú puedes ir, como voy a un montón de institutos, a hablar, por ejemplo, de la bebida energética y que tiene 75 gramos de azúcar equivalente a 15 sobres. Eso está muy bien, la formación y la educación hay que darla. Pero mientras por 1 euro te puedan llevar 75 gramos de una bebida energética, hay que hacer. Desde mi punto de vista, hay que prohibir y a la misma vez, y paralelamente, educar. No hay que prohibirlo. Hay que prohibirlo. Hay que ser un poquito más ético a la hora de hacer esto, porque aquí te estás riendo legalmente, porque puedes hacerlo, pero te estás riendo del consumidor. Esto me viene un asterisco, no sé qué, esta le meto vitamina B6, con vitamina C, que en un chorro de limón, de ahora mismo, por selene, la pobre no tiene culpa de nada, pero la están utilizando, por selene, o por la vitamina C, yo puedo llegar ahí fuera, ahí fuera. Pasa que estas cosas son las que dice y al final te la coges la palabra, ¿no? Tengo una experiencia. Pero tú puedes llegar ahí fuera, le ponen Alfonso X y te va a un bar y coges una hamburguesa con la peor carne del mundo, el peor pan del mundo, el peor aceite del mundo, le echas un chorrito de limón y puedes decir que es la primera hamburguesa del mundo que ayuda al sistema inmunitario por el contenido en vitamina C. Y puedes hacerlo, sí, y está permitido, ¿de acuerdo? Entonces, confiar en la ética, quien haga eso, tampoco. Hombre, hay una forma, que es también seguir investigando para que moléculas como esta, que es la del resveratrol que os he dicho, demostrar que tiene buenas propiedades. Y yo confío en eso, eso es lo que soy cristiano, yo confío en eso. Y en eso estamos, el grupo de investigación al que pertenezco, en demostrar que el resveratrol per se tiene propiedades saludables y no recurrir a esto del asterisco para meterlo o tal. Y lo estamos haciendo, y lo estamos demostrando. ¿Cómo? Utilizando dos gusanos. Uno, seguro que les suena. Ojo, lo que estoy diciendo ahora es estamos haciendo un proyecto de investigación para demostrar que realmente el resveratrol y unos compuestos parecidos ayudan sin necesidad de hacer el truco. ¿Qué gusano? Uno suena seguro. Detrás de mi casa había mucho y bajábamos a cogerlos cuando éramos pequeños. ¿Cuál es? El gusano de seda. ¿Os acordáis? ¿Y al gusano de seda qué le dábamos de comer? Le dábamos de comer morera. ¿Os acordáis las hojas de morera? Pues de las hojas de morera extraemos un producto que se llama oxirreperatrol. Es el primo, ¿no? El primo grande del reperatrol. ¿Y a quién se lo damos? Para aumentar su esperanza de vida. Es el elixir de la eterna juventud de Endimión, a otro gusano, a este. Este es un gusano que utilizamos como modelo animal, se llama Caenorhabditis elegans, que utilizamos en el laboratorio. Ese es un gusano al cual le estamos dando los extractos que sacamos de la morera, compuestos de la morera. ¿Para qué? Para aumentar su esperanza de vida.
¿Y por qué utilizamos ese gusano? Utilizamos ese gusano porque cuando testamos animales, no investigamos con animales. Y me hace mucha gracia la gente dice, no hay que investigar en animales, pero ¿cómo que no hay que investigar en animales? Entonces, ¿con quién investigo? Con humanos. Digo, ay, mira, así muerto, no funcionaba ¿no? Se investiga con animales en determinadas condiciones, bajo los comités bioéticos que te lo permiten. Bueno, pues cuando se investiga con animales, hay una serie de modelos animales con los que investigar para luego poder extrapolar sus resultados a humanos. No vale cualquier animal. Hay una serie de modelos. Cebra, la mosca de la fruta, y uno de ellos es este gusano, ¿de acuerdo? El Canoradix elegans, porque tiene un genoma parecido al humano, porque es transparente, fácil de manipular, porque muere rápido, por lo cual puede hacer muchos experimentos sin esperar años a que muera, y le estamos dando el elixir de la eterna juventud. ¿Resultado? Pues no lo puedo contar. Me tendré que llamar el año que viene para decirlo, porque si no me reventáis la cabeza. La conclusión, acabamos. ¿Cuál es la disciplina científica? Si os pregunto la disciplina científica más importante que existe, ¿cuál es? Según vosotros, ¿cuál sería? La rama de la ciencia más importante, ¿cuál es? Pues mirad. Esta es la portada de la mejor revista del mundo, Nature en investigación. Y entonces una de las portadas, y en una de las portadas hablaba de la interdisciplinariedad, por qué los científicos debemos trabajar juntos para salvar al mundo. Actualmente, desde mi punto de vista siempre, no hay una disciplina científica más importante que otra, ¿vale? En el siglo XXI todas deben apoyarse, todas, pero ojo, de todas las áreas de conocimiento, ¿vale? Desde la química, a la medicina, hasta las artes, letras, las humanidades, etcétera, y todo se trabaja junto al final por alcanzar un objetivo. El grupo que yo, o la parte de encapsulación molecular que yo lidero en el departamento de bioquímica, ahí tengo dentro del grupo, yo coordino un grupo donde hay químicos, biotecnólogas, biólogas, farmacéuticos, etcétera, todo, ¿vale? ¿Qué os he dicho al principio de la charla? ¿Por qué digo esto? Porque al principio de la conferencia he dicho que iba a intentar relacionar todo esto, la mitología con la ciencia, el pensamiento crítico, el espíritu crítico que hace falta mucho en la sociedad, ¿vale? Y lo hemos sacado aquí, se enseñamos todos los productos. La cesta de la compra, os he dicho que también la íbamos a intentar. Y evidentemente la química, relacionarla con la mitología a través de Selene, a través de Bercelius y a través del Selene. Porque al final, todo, si os dais cuenta, creo yo, que las letras, las humanidades, las artes, las ciencias de la salud, todos son como patas de una mesa. Y esa mesa que sostiene a todas las patas es lo que llamamos la cultura. Y la cultura está formada por todas esas patas. Y nunca debemos olvidar que las personas más cultas son personas difícilmente manipulables y por ende personas muchísimo más libres a la hora de la toma de decisiones. Todo esto es lo que os quería contar esta tarde con la protagonista, que era Serene. Espero que lo que habéis venido pensando que era la conferencia de Filatelia os haya gustado la conferencia Que todo pasa por algo, ¿eh? y todo pasa por algo y que cuando lleguemos a nuestra casa empecemos a buscar 15% y a tirar los productos que son. Ha sido un placer y cualquier duda que queráis hacer, para eso estoy aquí. Cuéntame. Sí, el resveratrol, el polifenol. Sí. Que no hay tanto en el vino, ¿eh, Charo? No, está sacado de la uva. En el vino hay, pero mayor concentración en la uva tinta. Sí, Entonces, el vino no es bueno tomarlo por el alcohol porque correcto, disminuye exacto. Disminuye los efectos positivos en el caso que los tenga. Gracias. Sí. Con resveratrol, Eso no lleva alcohol. no, claro, pero Entonces, ojo. El vino, ya hemos dicho que no, no buscándole eso. Es decir, yo esta noche voy a tomar vino, correcto. Ahora bien, Charo, los preparados del resveratrol, dices tú, pues a eso le has quitado el alcohol. Ya, pero es que el resveratrol, según os he contado, no tiene ninguna alegación saludable. ¿Por qué funciona entonces eso? Porque lleva el selenio. Entonces lo que tú tienes que hacer es comer lo que comes normalmente y ahí tienes suficiente selenio
a mayores concentraciones que los que hay en esos preparados. ¿Te das cuenta? Entonces, ni el, por esas propiedades, ni el vino, porque está el alcohol, ni los preparados, porque el resveratrol no funciona. ¿Quién funciona? Quien funciona es el selenio. ¿Y el selenio dónde lo tiene? En la alimentación tradicional. ¿Vale? Dime. Sí, una otra que tengo es que este fin de semana me estaba hablando de locales y de Italia, de Italia. Hidratación peroxidasa. Hidratación peroxidasa, eso es una enzima. Eso está relacionado con todo esto, relacionado con el envejecimiento celular, etcétera. Pero la pregunta cuál es, porque yo sé de muchísimos complementos alimenticios, pero mira, me acabas de decir uno, el inmunocal, ¿eso qué lleva? Si esto es muy fácil. Dime la composición y te digo cuál es el ingrediente que funciona. ¿Y dónde lo tienes? La proteína de la leche. Pero ojo, no confundamos los fármacos con los complementos alimenticios. Son dos cosas diferentes. ¿Eh? ¿Eso es un complemento alimenticio? Sí. ¿Y qué? Dime la composición, si la tienes. Y yo te lo digo, te hago aquí una secuencia en un momento. Yo no lo sé. Ah, Es que me gusta leer una foto de los estudiantes y por eso quería saber si ahora me lo enseñas y yo te digo cuál es el ingrediente que funciona. Pero, ¿de qué forma? Sí, pero ese es el nombre comercial. Con ese nombre no me lo puedo saber. Pero, ¿de qué forma puedo saber yo el ingrediente que funciona? Pues lo he dicho. De la forma que puedo saber es, vete a la composición y entonces el que vea el 15% es el que funciona. Si llevara el 14, no podría poner la frase. ¿Y para qué va a poner el 16? Está tirando un 1% de materia prima, no está gastando una barriga. El 15. El 15. Ahora me lo enseñas y yo te lo digo. ¿Vale? O me lo dices todos los componentes y yo te digo, funciona por esto. Bueno, muchas gracias también Nada, por la intervención y también bueno, Charo ya está bueno, para hablar, así que cuando quieras y queda abierto el turno de preguntas por si alguien claro, más tiene ahí en alguna. la penumbra que veo. Buenas, buenas tardes. Muchas gracias, José Manuel. La verdad es que es el espíritu que queremos que aliente a este curso, la multidisciplinariedad y la transferencia, ¿no?, a la sociedad. Y creo que, bueno, con creces ha cumplido esas expectativas tu ponencia. Te felicito por ello y te doy las gracias. Y quería hacerte una pequeña consulta, tú la has aclarado perfectamente, pero quería comentarte que creo que no soy la única, a la que justo lo contrario de lo que tú has dicho en relación con lo que aporta un complemento vitamínico, hemos oído. Quizá no de personas autorizadas, pero es vox populi que el arándano, por ejemplo, es buenísimo contra la infección de orina o para impedir, ¿no?, o para, prevenir, y que muchas veces te dicen: "Pues es que tomando un complemento vitamínico es como si te tomaras 2 kilos de arándanos". Es decir, según tu ponencia, que vamos, por supuesto, sé que está completamente fundamentada, es al contrario, ¿no? No, no es al contrario. Vamos a ver, el tema está muy claro. Es, nosotros tenemos una cantidad mínima recomendada de, en este caso, lo que ha dicho complemento vitamínico, de vitaminas y minerales, Ujú, ¿vale? Tenemos unas cantidades que tenemos que tomar al día, una ingesta mínima diaria. A esa cantidad que tú debes tomar, se llega perfectamente con la alimentación. Pero ojo, no digo haciendo, Charo, no digo haciendo una dieta estricta, buscando, y no tengo que tomar esto. No, 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 no. Comiendo, normal y ujú, corriente. Bien. Salvo que tenga diagnosticada alguna patología, que eso ya son otras cosas, que tú tienes. Ahora, ¿es fácil tener una deficiencia en vitaminas y minerales? No. Es decir, eso no son las enfermedades. Es decir, es bastante raro que alguien tenga una deficiencia en una vitamina. Si te han diagnosticado médicamente, ¿eh? No que tú te autodiagnostiques una deficiencia, pues entonces tendrás que tomar X. Pero si no tiene ninguna patología, tú ujú. no necesitas en absoluto ningún complejo multivitamínico, ni vitamínico, ni nada. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, que sea vox populi, a mí, tú lo sabes mejor que nadie, y sé lo que dices, desde el punto de vista de la ciencia, a mí eso no me dice nada. Que cuando te dicen, no, hay un estudio, o lo que has dicho también, sí, me ha gustado. El otro día, has dicho lo de las voces autorizadas. En una receta médica que cayó en mis manos, que decía Aumentine, una receta de Aumentine, de un antibiótico, y entonces ponía a mano,
la voz autorizada, o sea, el médico que le había puesto la esa ponía tomar un Actimel con cada aumentine, ¿de acuerdo? Eso es absurdo. Pero empezamos con la confabulación. Y empezamos, no, es que los médicos están comprados por los... Yo no creo que sea eso. Yo creo que muchas veces es desconocimiento absoluto, punto y pelota. No creo que esté desconocimiento y falta de actualización en algunos casos, ¿vale? Pero ya te digo que con una alimentación normal, tus requerimientos los tienes. Y si tienes una patología, es el médico quien te tiene que decir lo que te pasa y lo que tienes. Y punto y pelota, ¿vale? Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias de Cuando nuevo. te dicen, no, pero es que hay un estudio de unas italianas que han dicho que esta molécula que funciona, se coge el estudio, se manda a la EFSA, a Parma, a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, y, como he dicho al principio, la ciencia duda, la pseudociencia afirma. Y entonces, si hay que cambiar el veredicto sobre tal ingrediente, pues se cambia, se suma y ya está. Pero hasta entonces, esto es lo que hay, Ujú, ¿vale? muy Eso bien. es como hoy, que me ha llegado un correo de esos correos que a todos nos encanta cuando llega que dice correo de la Dirección General de Tráfico. Vale, ya está. ¿Por qué pasa? Que iba a 100 en un sitio que se puede ir a 80. Y entonces tú puedes decir, ya, ya, pero es que ahí se puede ir a 100 porque la ley dice 80. Y tú ibas a 100, ya la cambiaré. O aquí es lo mismo. El reglamento dice, esos ingredientes funcionan con tal frase. Punto y pelota. Más cosas. ¿Ibas a decir tú algo, no? Tengo ni idea. Sí. Claro, José. ¿Qué opinas del uso de los prebióticos y los probióticos? Sí, Al decirlo de las criterias, el sí, antibiótico, de indicación por establecer un poquito la flora, sí. el uso del antibiótico. Vuelvo a decir, vale. Entonces, existen, cuando estoy diciendo esto funciona, no funciona, yo ahora me tengo que cubrir mucho las espaldas. Me baso en el reglamento, lo que dice Pipo. ¿Qué dice? Que hay tres tipos de ese grupo de alimentos. Por si están probióticos, prebióticos y simbióticos. ¿Los probióticos qué son? Los probióticos son los microorganismos. Alimentos ricos en microorganismos, los Lactobacillus casei y todo eso, ¿vale? Para regenerar la flora, para aumentar la flora nuestra, no regenerar, para aumentar la flora nuestra. A día de hoy, salvo una excepción por un caso muy particular, ningún probiótico en complemento alimenticio o en alimento funcional ha- tiene ninguna health claim, ninguna alegación saludable permitida. Ninguno. Ningún pro. Ahora bien, ¿los prebióticos qué son? Los prebióticos no son microorganismos, es comida para los microorganismos que nosotros tenemos. Me refiero a, normalmente, a la fibra, la inulina, todo eso, ¿vale? Es para no meter más microorganismos y los microorganismos que nosotros tenemos coman. Entonces se reproduzcan. Venga. Los prebióticos funcionan. Y los prebióticos, la fibra, la inulina, todo eso, o muchos frutos oligosacáridos, etcétera, sí que tienen alegaciones saludables permitidas y ya han demostrado científicamente que sí son útiles. ¿Y los simbióticos cuáles son? Claro, los simbióticos son los yogures que están enriquecidos por una parte en microorganismos y por otra parte en fibra, por decirlo de alguna forma, que tienen los dos. Entonces, ¿estos funcionan? Sí, pero funcionan por la parte del pre, no por la parte del pro. Por lo cual, de esos, de los tres, ¿con cuál me quedo yo? Con los prebióticos. Son los productos enriquecidos en fibra. ¿De acuerdo? Esos son los que está establecido que ahora mismo están funcionando. ¿Se está investigando en probióticos? Muchísimo, muchísimo. Pero a día de hoy no han llegado las evidencias para que se le pueda conceder la alegación saludable. Entonces, Se mandan ciertos medicamentos que pueden alterar la flora, no son los antibióticos. a mandar probióticos. Pues yo soy partidario de mandar prebióticos para la que tenemos fortalecerla. Los ¿Vale? productos salieron lejos de ser Claro, parece que claro. Parece, pero es al revés. Son los prebióticos los que funcionan. ¿Te ha gustado? Eso, claro, por eso es lo que, eso es lo que hay que comer. Eso es lo que hay que comer. Fin de semana acabo el siguiente. Más cosas. Bueno, hay alguna pregunta en casa y Mira, agradecimientos y felicitaciones.
¿Hay preguntas? No, pregunta. De momento no hay ninguna. No sé si alguien más tiene y si no. A mí me gusta, por ejemplo, lo que pone alguien, porque es lo que iba buscando. Dice, Mm. muchísimas. Creo que alguien que no fuera de clásica para aumentar la interdisciplinaridad. Es que creo que nos falta eso. Yo, por ejemplo, los 5 años que he estado vicerrector, ¿sabéis quién me... Nosotros hacemos conferencias, una de las cosas que hacemos de la universidad son conferencias en el Corte Inglés, una al mes, ¿no? Entonces, esas me empeñé yo en hacerlas. ¿Quién me criticó durante los 5 años? ¿Sabéis quién me criticaba durante los 5 años? Los míos. Los míos estoy hablando las batas blancas, el mundo de las batas blancas. ¿Por qué? Porque me empeñé en que en las conferencias de divulgación de la ciencia hubiera más profesores de arte, de historia, de humanidades que de las patas blancas. ¿Por qué? Porque normalmente la ciencia se asocia a química, física, biología, y digo la percepción de la gente, ¿no? Entonces hay que darle mucho más peso al otro para equilibrar, porque pienso en todo eso. Y entonces los míos me decían, me cago en, es que ahora que eres vicerrector, ahora nos pones aquí a los otros a dar la charla. Digo, sí, sí, por cambiar eso, porque al final es lo que está diciendo esta alumna o este alumno. Hay que la gente entienda que la cultura es la suma de todo, ¿vale? Y si está la cosa de balancear, pues tendremos que balancearla de alguna forma. Por eso ha pasado tanta gente que no es de la ciencia, de las batas blancas por allí, pues porque hay que favorecer eso, que es lo que se está viendo en este curso. Desde el punto de vista también pensado. Gracias. También. Claro, también se pensaba que la ciencia no era cultura. Pues eran los de Claro, hay una cosita que es maravillosa, que a mí me pone de los nervios, es si tú ahora mismo dices que no sabes quién es el Quijote, que no sabes el Quijote, eres un inculto absoluto. Pero de momento nos ponen, llegamos a un restaurante, hay que pagar, dice, tú eres de ciencia, haz lo que yo soy de letras, y eso se ve bien, y se ríe. Entonces, pues, tú eres un inculto si no sabes lo mínimo. Pero sí, eso es así, eso es así, eso ha sido y siempre, y todavía sigue siendo. Y es. Sí. Mm, mm, ¿cuál? Sí. Mm, 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 mm. Mira, sería interesantísimo, Alberto. Te voy a contar una experiencia personal. Es, es. Los comités científicos, determinadas agencias, ¿vale? Comités científicos, hay expertos. Eso no funciona de la siguiente manera. Hay expertos, a lo mejor el comité científico son 12 personas. Y entonces, de las 12 personas, son de universidades y centros de investigación y de distintas áreas, entre ellos la área jurídica, ¿vale? Entonces, una de las personas propone, si todos proponemos un tema a los otros para estudiarlo entre todos, desde todas las perspectivas, ¿vale? Cada uno lleva un tema. Y entre todos elegimos qué tema es el que se va a estudiar. ¿En qué tema vamos a profundizar? ¿No? Porque afecta más a la sociedad, por el tema, por lo que sea. Me estoy explicando, es decir, somos cada uno de aquí, de un área, cada uno llevamos una propuesta y entre todos decidimos, oye, pues vamos al que tú has presentado. ¿De acuerdo? Entonces,
Se coge ese tema, y se dice, vamos a abordarlo desde todas las áreas, entre ellas la jurídica. Y que eso se ha hecho. Y entonces resulta que ahora vamos a pensar una cosa. Vamos a pensar una cosa. Esto al final, estos organismos, estos organismos no son organismos absolutamente independientes, que son 8 personas que no hemos reunido, sino que dependen de un ministerio, consejería o lo que sea. ¿Vale? Ahora vamos a ponernos a lo que siempre hablo yo de la condición humana. Es la condición humana y vamos a meternos en la cabeza del que dirige el, el organismo político, ¿de acuerdo? Del que depende ese comité. Esa persona va a estar 4 años, como muchísimo, al mando de ese ministerio, de esa dirección general, de eso o lo que sea, ¿vale? Y de momento le llega el informe de que se va a abordar este tema. Y el tema se decide que no se aborda. Y el tema se decide que no se aborda no por los miembros del comité que han decidido abordarlo desde todas las perspectivas, sino, ¿me estoy explicando? ¿Por qué no se aborda? Porque voy a estar 4 años, porque esto no es mi empresa, y esto voy a estar 4 años. Y es que como se aborde mañana, voy a tener problemas, pasa. Y tú dirás, hombre, tú podrías pensar, pero eso es una hipótesis, vamos a intentarlo. No, 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 es la realidad. Entonces, uno dice, que la aborde el de detrás, el que venga dentro de 4 años. Porque yo, es que si no, ¿por qué siguen estando ahí las bebidas energéticas? ¿Por qué siguen estando productos por qué mi hija, por qué mi sobrino, menos de 10 años, puede coger con 1 euro y llevarse un bote con 75 gramos de azúcar y 3 cafés solos y llevárselo a la boca? ¿Sí? Porque como mueva ficha, y voy a decir otra cosa, como mueva ficha, voy a tener un problema. Pero es que además tenemos la sociedad, fíjate, en este caso tan polarizada, que esto influye, Alberto, es que influye en la toma de decisiones, influye y se retiran los informes que se han presentado. Es que tú has dado la clave. ¿Y por qué no se integra, echado de menos? No, sí que se ha hecho que se acorte. Porque es lo de la bebida energética. Ah, pues de una sociedad tan polarizada, tan, en algunas cosas tan lamentables, en algunas cosas, yo no soy de lo que veo todo negativo, yo soy un optimista nato, pero que de momento yo saco una decisión final para abordar un tema, y si yo la saco desde un gobierno, siendo el partido que sea, en las redes sociales, porque esto ha ocurrido, en las redes sociales se inundan de comentarios contra la decisión de los que no son de mi partido, por decirlo de alguna forma. Pero ojo, que si ellos están, eso al revés pasa también. Y es la realidad. Es que esa es la realidad. Y es lo que nos falta a veces aterrizar. Es decir, vale, la idea es muy buena, pero la realidad es esta. La realidad es que se ha sacado de un decreto o reglamento, oye, que se me escapa un poco el tema, sobre bebidas azucaradas, por ejemplo, sobre bebidas azucaradas, y entonces si lo ha sacado el gobierno donde está X partido político, todos los militantes o simpatizantes del otro partido político han ido a muerte, que da igual la medida, es que yo soy del Barça, y es que quiero que pierda el Madrid, que me da igual, Hay que hacer la contra. y hay que hacer la contra. Y no saber los planes y no para Dios. Y esa es, Alberto, esa es la realidad. Entonces, sí, se ha abordado, y sí, con catedráticos de universidades de España, de la ciencia jurídica, de la ONU. Sí. Y se ha dicho, vamos a esta. Y es como está pasando en realidad, nosotros, la comunidad científica de otros países. El tipo de documento, y el que propuso el informe lo tiene delante de la mano. Y el informe que fue aceptado por el comité. Ahora también mucho tipo de intereses también. O sea, están ahí. Yo no soy de los lobbies, no, 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 pero tampoco vivo una lista en el país de las maravillas, ¿vale? Entonces, esa es la realidad, esa es la realidad. Es lo que hemos hablado muchas veces con otros temas. Es que la realidad es eso.
¿Dónde estamos? Viviendo. No hablo de Murcia, hablo de dónde estamos. Esta es la realidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque el otro va a decir, es que si yo quiero seguir aquí en donde estoy, si empiezo ya, vamos, van a haber llamadas de todos lados, le dura 2 días. Pero al siguiente, porque no es mi empresa. Yo en 3 años me voy, como hago tantos días. Esa es la respuesta. Una pregunta volviendo a los alimentos sin gluten se consideran funcionales. Sí, Sí. todos los sí, sí. Ahora, vamos, hay que llevar cuidado, ¿eh? Ojo, que me está viendo mucha gente y no quiero ser alarmista, no. ¿Tú eres celíaco o tienes algún tipo de alergia o tal? No, no, no digo tú, es decir, una persona. No, una persona tal, sí, perfecto, perfecto. Pero, claro, pero ojo, ¿sabes qué está pasando ahora? Lo que está pasando es que las personas celíacas antes eran personas con un perfil eran delgados, eran muy delgados, y cada vez hay más obesos, cada vez hay más obesos, dentro del perfil de la celiaquía. ¿Por qué? Pues porque antes los celíacos iban a una superficie comercial y sabían verduras, frutas, hortalizas, lo que podían. Pero tú ahora mismo vas a una superficie comercial, una persona celíaca, ¿y dónde te vas? Te vas a la zona del gluten free, del gluten free. ¿Y ahí qué tienes? Pues ahí lo que tienes son pizzas, cereales, que no tienen gluten, que no tienen gluten, pero son ricos en sal, en azúcares, etcétera. Entonces, el perfil del celíaco es mala obesidad. Conclusión, si no eres celíaco, no tome, ojo, celíaco diagnosticado, diagnosticado de verdad. Si no eres celíaco, no tienes por qué tomar productos sin gluten, no tiene ningún sentido. Y si eres celíaco, toma productos sin gluten, pero productos sanos. No te vayas a los otros, porque entonces está pasando lo que está creciendo, que es el perfil de obesidad. ¿Vale? En el mundo sin pasa mucho eso, como la lactosa. Si tú no eres intolerante a la lactosa, diagnosticada, y resulta que tomas muchos alimentos sin lactosa, te convierte en intolerante. Te conviertes tú. ¿Por qué? Porque la lactasa la estás atrofiando, por decirlo de alguna forma, no le estás dando de comer, tú no eres intolerante, pero te has convertido, porque no le estás dando tal. Y cuando tomas un alimento con lactosa, dices, ¿has visto cómo me sienta mal? Claro, te has hecho tú, que te sientes mal, ¿verdad? Lo siento mal. Eso es salvar. Sí. Claro, han podido lactosa. Claro, pero entonces, no, 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 no. Sí, sí, se le ingresa, sí, ahí se utiliza además procesos de enzima inmovilizada y tal, y tal. Pero hay muchos que llevan lactasa y otros que se le ha quitado. Pero si no eres intolerante, no, 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 es absurdo, pero intolerante diagnosticado. Y el 90% de los españoles que se consideran intolerantes no lo son. No lo son. Pero claro, llega mi sobrino, me va a dormir en mi casa. Sí, ya, por la mañana. Y Tito, ¿tú tienes leche sin lactosa? Digo, onda. Y eso, dice que soy intolerante. ¿Intolerante por qué? Porque sí. Porque es que me siento cuando desayuno. Digo, ayer, ¿qué hiciste? Por la noche. Y claro. No, me fui a cenar, luego me fui, me tomé lo que me tomé y ahora tengo ardor de estómago. Ah, claro. Sí, es por la lactosa. Entonces, ojo con eso también, ¿eh? Ojo. ¿Son buenos los alimentos sin lactosa? Sí. Soy intolerante, purísimo. Pero si no lo eres, sale fuera. Pero hay una campaña del mundo sin de que la lactosa o el gluten son malos, sea intolerante o no sea intolerante. Y eso no es así. Los que estamos aquí todos en la sala, los que están siguiéndonos, somos jóvenes, lo que pasa es que tenemos experiencia en la vida. Hace unos años, no mucho, existían tantos alimentos sin lactosa como hay ahora en el supermercado. ¿Esto qué pasa? ¿Que se han reproducido como esporas los intolerantes? No, que se ha hecho la campaña de que es malo, eso por lo que hay. Vale, pues si alguien tiene alguna pregunta más, aquí o virtualmente, bueno, pues si no damos finalizada la sesión de hoy, la Es primera un de las placer, dos. ¿eh? Es un placer estar aquí, es un placer para la gente que nos está siguiendo bueno, yo encantado de que hayáis venido y encantado de que hayáis invitado a un químico a un curso de letras. Sí. Bueno, muchas gracias Gracias. por la conferencia y emplazamos para el jueves también a las 7 para la siguiente ponencia del curso, que será Nuestros clásicos en la radio y la televisión españolas del libro al sofá, por la profesora González Vázquez de la Autónoma de Madrid, esta catedrática de Filología Latina. Pero bueno, seguimos con... Muchas gracias. Bueno, gracias. No por la de los bolinos. Porque en algún otro día Gracias.
Ayer, ¿no? La de Cristo. Pero, bien trabajo.